En el capítulo 4 podemos decir así que comienza una nueva etapa en el libro de Efesios. Pablo acostumbra en sus epístolas como partirlas en dos: una parte más doctrinal, más teológica, y la segunda parte más práctica, aunque tenemos teología también en la parte práctica y también hay cosas prácticas en la parte teológica. Pero mayormente desde el capítulo 4, los 3 últimos capítulos que nosotros tenemos aquí, nosotros nos encontramos con cosas mucho más prácticas y más directas, más de la vida. Por eso ahorita vamos a leer este primer versículo en la versión de las Américas, que no dice andéis como nuestra Reina Valera, sino que en la Biblia de las Américas dice: os ruego que viváis, porque se trata de una vida conformada a ese llamamiento que Cristo nos hizo, una vida conformada a la esperanza que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Y la idea de los 3 últimos capítulos, 4, 5 y 6, es mostrar cómo debe ser esa vida del creyente a la luz de la esperanza que tenemos en Cristo y a la luz de lo que somos en Cristo, lo cual es llamado aquí llamamiento, y también se usa la expresión en 2 veces en los versículos que leímos, la palabra vocación. Entonces, los primeros 3 capítulos son más teológicos, y como ustedes pudieron comprobarlo y pudimos comprobarlo en los primeros estudios, nos encontramos con temas, muchos de ellos complicados de interpretar, algunos de ellos controversiales en lo tocante a Israel y los gentiles, y otros punticos por allí en el capítulo 3, como lo que vimos la semana pasada, de que acerca de los ángeles, ¿cierto? De ese rol de los ángeles en la adoración en la iglesia. Entonces, algunos puntos controversiales, algunos puntos difíciles, y sin embargo tengo para decirles que también hay puntos complicados y difíciles de interpretar en este capítulo 4, por ejemplo, como el versículo 8, por ejemplo, que habla de que el Señor subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. Entonces son temas también complejos de interpretar, pero en su mayoría son cosas muy prácticas. Y el versículo 1 comienza Pablo diciendo: yo pues, preso en el Señor. Ya habíamos hablado de esto, porque en el capítulo 3, versículo 1, Pablo ya mencionó que él era preso. La palabra que usa en la Reina Valera en el capítulo 3, versículo 1 es: por esta causa yo, Pablo, prisionero del Señor Jesucristo, encarcelado, cautivo, o como dice el capítulo 4, preso. El capítulo 3, versículo 1 hace referencia a que él estaba siendo prisionero de Cristo. Dice Pablo, prisionero de Cristo, y esto nos lleva a pensar en que Pablo estaba en la cárcel cuando escribe Efesios, y que Pablo no se consideraba preso del César, ni preso o prisionero del Imperio Romano, sino prisionero del Señor Jesucristo. Él era libre en Cristo, pero a la misma vez y paradójicamente él se consideraba un prisionero de Cristo. Su prisión era Cristo mismo. Él no podía escapar de la voluntad de Dios, pero se gozaba en que así fuese. Se gozaba en vivir para Cristo. Y en el capítulo 4 él vuelve a decir: yo pues, preso en el Señor. Preso en el Señor. Hoy día la gente se cree libre. Y hoy día hay un grito de libertad.
Y se habla de que hace muchos años, y lo vemos también en la actualidad, la gente quería ir a América porque allí había libertad. Y me refiero a América del Norte, a Estados Unidos, Canadá, porque se supone que es el país o la nación, el grupo de estados de la libertad. Y eso lo vemos hoy día. No sé si han visto noticias o han leído noticias últimamente, la crisis que hay con los migrantes en Colombia. Allí por los que tratan de cruzar la selva del Darién para llegar a Panamá y seguir hacia el norte hasta la meta es llegar a los Estados Unidos, pero cientos de personas en el año mueren. Veía un documental de esto que el año pasado más de 300 personas murieron tratando de cruzar esta selva, sin contar los que mueren en Centroamérica y los que mueren ya cruzando el río Colorado para llegar a los Estados Unidos. Entonces hay una crisis y en Colombia la estamos viviendo allí en aquellos municipios del Urabá antioqueño y municipios del Chocó, porque estas personas están buscando un lugar donde hay, se supone, mayores oportunidades para conseguir más dinero, ¿cierto? Porque la idea no es ir a sobrevivir, sino que ellos tienen en mente es ir a tener más y estar unos años y luego volver a su país con dinero. Pero en el pasado, y aún algunos van es buscando libertad, porque eso es lo que la gente quiere, libertad. Los niños, los adolescentes, los jóvenes que claman libertad. Ese fue el grito de esta sociedad por allá en los años 60, aquella década donde la gente clamaba y pedía libertad. Pero ¿qué clase de libertad era la que la gente clamaba y pedía, y qué clase de libertad es la que la gente hoy dice disfrutar? Drogas, sexo, alcohol, hacer lo que quieran sin respetar una autoridad. La libertad que la gente quiere y clama y pide es ¿qué? Anarquía, ¿cierto? La gente quiere llegar al punto y se está viendo, ya lo estamos viviendo al punto en que estaba el pueblo de Israel en la época de los jueces. En aquellos días no había rey en Israel, ¿y qué dice? Cada uno hacía lo que bien le parecía, o traduciéndolo a nuestro idioma paisa, cada uno hacía lo que se le daba la gana, lo que quería. Esa es la libertad que la gente quiere. El pueblo de Israel, los judíos en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, ellos se sentían libres. Y ellos le dicen al Señor: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Era eso así? No. Pues ellos eran esclavos de muchas cosas. Ellos fueron en el pasado esclavos de los egipcios, fueron esclavos de los sirios, fueron esclavos de los babilonios, esclavos de los medos y los persas, de los griegos. En la actualidad, en tiempos de Jesús, estaban siendo esclavos de los romanos. Eran esclavos de la ley de Moisés, de las tradiciones de los ancianos, de la Misná, del Talmud y todos estos escritos que eran comentarios de la ley. Eran esclavos de eso, pero eran esclavos del pecado, porque rechazaban al Mesías, al único que los podía liberar. Eran esclavos de Satanás. Por eso Jesús les dice: ustedes son hijos de su padre, el diablo, y los deseos de su padre es lo que quieren hacer. Sin embargo, ellos decían: somos libres. Hoy día esta sociedad dice: somos libres, y quieren más libertad, buscan más libertad, pero no se dan cuenta que son esclavos de los vicios, esclavos de las modas, esclavos algunos, y hablo a cristianos. Hay cristianos esclavos de las redes sociales, de la internet o la televisión.
del trabajo, de los hobbies, de un vicio, de una relación, de tantas cosas. La humanidad es esclava, pero lo peor es que la mayoría están siendo esclavos del pecado y de Satanás. Y el único que puede hacer libre, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Él lo dice en su palabra: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Alguien me ayuda con ese texto? Juan 8, 36. Gracias hermano. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Él dice: conoceréis la verdad os hará libres. Él es el camino, Él es la verdad y la vida, el único que puede libertar. Pablo sabía que él era un prisionero y que había sido un prisionero durante toda su vida. Un prisionero de la ley, un prisionero del judaísmo, un prisionero del pecado, un prisionero de Satanás. Él lo sabía. Él sabía que cuando se encuentra con Cristo, él es libre. De hecho, esa expresión se usa muchas veces en las Escrituras. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, Pablo usa estas palabras. En el versículo 18, por ejemplo: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo está hablando de personas que fueron libertadas, pero a la vez esclavizadas. Libres del pecado, ese es el punto en Romanos 6, y siervos de Dios, siervos de la justicia. Podemos entonces decir que Pablo tenía la conciencia y la convicción de que había sido hecho libre del pecado y todo lo que esto implica, las demandas de la ley y todo lo que mencionamos hace un momento en el judaísmo, pero que ahora era prisionero, ahora era preso. Podemos decir entonces que un cristiano es un prisionero o un encarcelado que es libre. Un prisionero que es libre, porque somos esclavos de Cristo, y es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano, ser esclavo de Dios, del Rey del universo, del Dios soberano. ¿En qué consiste esa esclavitud? En vivir para Él y hacer siempre su voluntad. Ese llamado de un prisionero es lo que vemos ahí en el versículo 1. Es como un ruego de un prisionero, podríamos llamarlo así, un ruego de un preso. Pablo dice: soy prisionero, pero soy prisionero de Cristo. O como dice el capítulo 4, soy preso en el Señor. Hermanos, en el Señor estamos cautivos, porque somos llamados sus hijos, somos llamados sus miembros, somos miembros de Cristo. Como veremos más adelante, nuevamente Pablo sigue insistiendo en esto. Somos miembros de Cristo, por eso dice, somos
no solamente esclavos de Cristo, como dice el capítulo 3, prisioneros de Cristo, sino que somos presos en Cristo. Prisioneros de Cristo porque vivimos para Él, pero presos en Cristo porque estamos en Él. Estamos como encerrados en Él. Estamos como cautivos en Él. Vamos a Colosenses un momentico. Capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículos... Vamos a leer solo el versículo 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ser preso en el Señor o ser cautivo en el Señor es estar como rodeado por el Señor. Hermanos, esto es una doctrina maravillosa. Estar en Cristo, nuestra unión con Cristo. Esto significa no solamente que somos sus esclavos, y lo somos, que hacemos su voluntad, obedecemos su palabra y vivimos para Él, sino que esto implica mucho más. Implica que nosotros estamos pegados a Él. Yo sé que yo he repetido mucho estas cosas, pero me parece que es algo muy importante, hermanos. Estamos unidos a Él. Somos sus miembros. Y hay una pregunta retórica en 1 Corintios 6, hablando de esto, el apóstol Pablo hace una pregunta: ¿quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Cuál es la respuesta? De ninguna manera, de ningún modo. Es una pregunta retórica. Es imposible quitar los miembros de Cristo. Es imposible. La iglesia es comparada con un cuerpo y los cristianos comparados con los miembros de ese cuerpo. Pero más maravilloso aún es que Cristo es comparado con un cuerpo y nosotros como sus miembros, del cual Él es la cabeza. Nosotros somos miembros de Cristo. ¿Qué implica esto? Que estar unidos a Él. Por eso dice la Biblia, y yo creo que era anoche el hermano compartía, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. La idea es, nada nos puede separar de Dios, nada nos puede separar de Cristo. Terrenalmente, una familia se puede separar, se puede dividir. Es más, un cuerpo. Usted puede separar una mano del cuerpo, un dedo, ¿cierto? Uno se encuentra con personas que les falta un dedo, les falta una mano, les falta una pierna, porque de estos cuerpos todo se puede separar, hasta el alma un día se va a separar del cuerpo. No así en el cuerpo de Cristo. Jamás, si usted es un miembro de Cristo, jamás será separado. Hermanos, estar preso en el Señor implica estar encerrado por completo en Él. Eso implica que nada nos puede separar de Él. Por la eternidad, absolutamente nada nos va a separar de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo. Estamos seguros en Él. Somos las personas más seguras en todo el universo, hermanos.
Estamos encerrados, estamos en esa prisión en el buen sentido de la palabra, la cual es Cristo. Nuestra vida está escondida, escondida en Cristo. Tal vez usted en su casa tenga cosas que para usted son muy valiosas. Algunos guardan dinero. ¿Y dónde lo guardan? En un lugar muy seguro. Lo esconden bien. No vaya a ser que nos metan por el techo a robar y encuentren esas joyas o esa plata. Pero aún así, por bien que usted esconda algo, es probable que lo encuentren y se lo lleven. Pero nosotros estamos escondidos en Cristo. Como Moisés fue metido en la hendidura de una peña, ¿se acuerdan? Esa escena en Éxodo 33. Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria. Y él le dice: nadie puede ver mi rostro y vivir, pero te voy a meter en la hendidura, en una grieta de la peña, y yo pasaré y tú me verás solo una parte. Dice la Reina Valera: me verás mi espalda, usando un lenguaje antropomórfico, es decir, un lenguaje humano que nosotros podamos entender que Moisés solo vio parte de la gloria de Dios y Dios lo cubrió con su mano, pero Moisés estaba en la roca, Moisés estaba en la peña. Hermanos, de la misma manera nosotros estamos en Cristo, prisioneros en Cristo, escondidos en Él. Y no solo que nadie nos puede separar del amor de Dios, nadie nos puede separar de Cristo, sino que la ira de Dios no nos va a tocar, porque estamos escondidos en la peña. La gloria de Dios no nos puede anonadar, como dice el himno, no nos puede calcinar, si no es por Cristo, hermanos. Si no fuese por nuestro Señor Jesucristo, el día que nosotros nos presentemos delante de Dios, recibiríamos toda la ira de Dios. Y si no fuera por Cristo, hoy nosotros no nos podíamos acercar a Él, quedaríamos calcinados. Quedaría solo un montón de cenizas, como pasó con muchos en el Antiguo Testamento. Pero gloria al Señor y gracias al Señor que estamos como prisioneros, como cautivos, escondidos en Cristo. Y el ruego de este prisionero es el siguiente, porque él dice: yo les ruego, versículo 1, yo pues preso en el Señor, cautivo en el Señor, les ruego. Hermanos, Pablo acostumbraba a hablar a los hermanos en las iglesias muchas veces de esta manera, haciendo un ruego. Voy a leer algunos ejemplos en las cartas. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Él habla diciéndoles ruego. Dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo les ruega a los hermanos. Es interesante esto, porque él no les dice: hermanos, si quieren, presentes en santidad. Eso es opcional. Pero tampoco les dice: hermanos, yo les exijo, los obligo. Es una orden que ustedes anden en santidad. ¿Qué les dice? Les ruego. ¿Qué muestra esto? Humildad, mansedumbre, amor por los hermanos. Él casi les está suplicando, porque esa es la idea en el original, como una voz de súplica, como casi arrodillándose a los hermanos, implorándoles en lágrimas:
que vivan en santidad. Esto muestra la seriedad de vivir en santidad, pero también muestra el amor por las almas que Pablo tenía. Otro ejemplo, 1 Corintios 1:10. Os ruego, otra vez comienza, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y note que esto tiene que ver con lo que Pablo habla en Efesios 4:1-3. Les ruego, y el ruego consiste en vivir una vida de acuerdo al llamamiento, y que en esa vida vivida de acuerdo a esa vocación guardemos la unidad del Espíritu. En el 4:16 de 1 Corintios también Pablo les dice: por tanto os ruego que me imitéis. No les exige que lo imiten, les ruega. En el 16:16 él les dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Esto es interesante. Pablo está hablando de la familia de Epafras y dice que la familia de Epafras eran personas que ayudaban mucho en la obra, eran personas que servían y que trabajaban y que eran personas de testimonio. Y Pablo les dice: les ruego que se sujeten a personas como ellos. Interesante esto, ¿cierto? Pablo no les exige. Se tienen que sujetar a la familia de Epafras porque ellos son los que sirven, ellos son los que más trabajan, ellos son los que más cosas hacen en la iglesia. No les exige, pero sí les ruega que lo hagan, que reconozcan a los que trabajan entre ellos y que se sujeten. Recuerden que la Biblia también nos manda a sujetarnos los unos a los otros. No es un tipo de sujeción como la sujeción en el hogar o la sujeción, digámoslo así, a los ancianos en una iglesia, pero sí es un llamado y un ruego de Pablo ¿a qué? A reconocer los que trabajan y los que sirven entre nosotros y que os sujetemos. O sea que si hay alguien que sabe hacer algo bien, ¿por qué no seguir a esa persona si lo está haciendo de acuerdo a los parámetros bíblicos? Pablo les ruega, porque recuerden que el problema en Corinto era que las divisiones. Por eso Pablo, con un corazón de padre, con un corazón pastoral, él ruega. Y hay otros versículos, también Pedro dice en 1 de Pedro 2:11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vemos también a un hombre aquí que aprendió a amar a los hermanos, que aprendió la paciencia, que aprendió la humildad y que no llega exigiendo, sino rogando. 5:1 también de 1 de Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Noten, un anciano le ruega a los otros ancianos. Veo esa sujeción ahí, ese respeto al Pedro decirle les ruego. Y esa es la misma expresión que aparece en nuestro texto en Efesios capítulo 4. Dice: les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a leerlo en la Biblia de las Américas.
La Biblia de las Américas, a ver si la encuentro, sí, está. Dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Esa palabra viváis es la misma palabra que se traduce en la Reina Valera como andéis. Hermanos, y está hablando de todo nuestro andar como creyentes. No está hablando de una parte de nuestra vida, porque hoy día se hace una división entre la vida sagrada y la vida secular. ¿Han notado que hoy día se hace mucho esa diferencia? Hay una dicotomía entre lo que es la vida de iglesia y lo que es la vida secular. Hermanos, eso no es lo que enseñan las Escrituras. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué predicó la iglesia durante siglos? Los puritanos llamaban a esto el sacerdocio universal del creyente. El sacerdocio universal del creyente consiste en que toda nuestra vida debe ser para la gloria, vivida para la gloria de Dios en todo lo que hagamos. De hecho, hay expresiones en las Escrituras que lo estudiamos cuando estudiamos Primera de Pedro. Es la expresión manera de vivir. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, 15. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esa expresión manera de vivir, y no lo tengo apuntado en este momento, pero aparece varias veces en la primera y en la segunda carta del apóstol Pedro. Gracias, hermano. 2:12. Bien, pues, hermano, nos ayuda con la lectura. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. También dice en la segunda carta, capítulo 3, versículo 11: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Cuando Pablo dice a los hermanos: les ruego que viváis de una manera digna, esta es la idea. La idea de vivir de una manera que esté de acuerdo al llamamiento que nosotros tuvimos en el Señor. La idea es una manera de vivir. Cuando hablamos de una manera de vivir, es cómo es nuestra vida en la iglesia, pero también cómo es nuestra vida afuera, en el supermercado, cuando vamos y nos devuelven más, o cuando vemos la factura que nos quedaron debiendo plata a nosotros. ¿Cómo vamos nosotros y reclamamos esa plata que nos falta ahí? ¿Cómo hacemos el reclamo? ¿Cómo le hacemos el reclamo a un vecino? ¿Cómo le llamamos la atención a un hermano? ¿Cómo vivimos en comunidad con nuestra familia, con nuestros vecinos? ¿Cómo vivimos en nuestra soledad? ¿Cierto? Porque esa es la más difícil.
Hay una canción cristiana que el hermano mantiene punteando. Cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve en la intimidad. Cuando no puedo hablar más que la verdad. Donde no hay apariencias. Donde al descubierto queda mi corazón. Hermanos, allí es donde se demuestra quiénes somos. En nuestra mente. ¿Qué hay en nuestra mente? Porque en nuestra mente ni siquiera nuestra esposa la conoce, que es la persona que se supone que es la que más nos conoce. La mente no. Ahora la pregunta es también cómo vivimos en nuestro hogar. Hay una ilustración muy traqueada ya, pues, pero la voy a decir otra vez. Y no sé si es de la vida real porque la he escuchado tantas veces, de un hombre que estaba predicando un sermón muy bonito, y toda la iglesia, amén, aleluya, gloria a Dios, pero había un joven que cada que él hablaba, él se agachaba y decía, como desaprobando todo lo que este hombre decía. Y alguien no se aguantó y al final del culto le preguntó, venga joven, ¿usted por qué a todo lo que el predicador decía, usted decía que no? Y el joven dice, es que ese hombre es mi papá. Y todo lo que él predicó ahí, aunque sea verdad lo que dice, él no lo vive. Tremendo. Jesús le dice a la multitud, todo lo que le digan los fariseos que hagan de acuerdo a la ley, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Nuestra manera de vivir debe ser la misma aquí que en la casa, aquí que en el trabajo, aquí que en el vecindario, aquí que en cualquier lugar donde nosotros estemos, porque el creyente, hermanos, el cristiano ha sido llamado, miren lo que dice el texto, que andéis como es digno, que viváis. Recuerden que leímos otra versión que a mí me parece más precisa, y es esta Biblia de las Américas en este punto. Dice que viváis de acuerdo o como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y es interesante que aparece la palabra llamados y también la palabra vocación, y son palabras muy similares. La palabra vocación está apuntando como a algo así que tiene mucho que ver con el llamado también. De hecho, esa palabra se traduce en diferentes lugares en el Nuevo Testamento como llamamiento. O sea, la palabra vocación se traduce como llamamiento. Entonces, podríamos decir, debemos vivir como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Esa es la idea, aunque hayan palabras que se traduzcan de una manera diferente. Por ejemplo, hay un versículo en Hebreos que usa esa misma palabra vocación, la traduce como llamamiento. Dice Hebreos 3:1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Habla de un llamamiento celestial. Y en Efesios capítulo 1, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado,
¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y en el capítulo 4, como bien lo vimos cuando leímos el texto, versículo 4, usa también se aparece otra vez la expresión: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, o en una misma esperanza de nuestro llamamiento. Por eso la palabra vocación también se utiliza para referirse a un llamamiento que alguien ha recibido. Por ejemplo, se dice que las personas que no se casan, que hay muchas personas que deciden quedarse solos el resto de su vida, es porque tienen una vocación, un llamamiento, y también es, como dice la palabra del Señor, es un don que Dios da a ciertas personas, no a todos, pero sí a ciertas personas les da esa capacidad de permanecer solos, y a eso se le llama también una vocación. Para ser pastor o anciano de una iglesia, no solo basta con ser hombre, porque algunos piensan que el único requisito es que sea un hombre. La Biblia dice que tiene que ser un hombre y no una mujer, pero no basta con ser hombre, necesita un llamamiento. Se requiere un llamamiento, porque si no tiene ese llamamiento del Señor que produce un deseo intenso en su corazón, como dice primera Timoteo 3:1, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Por qué lo anhela? Porque es un deseo intenso, un llamamiento intenso por servir en la iglesia como anciano. Si alguien es un misionero y no tiene esa vocación, muy probablemente se va a frustrar en las misiones. Muy probablemente cuando se encuentre con el hambre, cuando se encuentre con el peligro, cuando se encuentre con la soledad, con que tiene que esperar 10 años o 15 años para ver el primer fruto, muy seguramente, ¿qué va a hacer? Se va a devolver. ¿Por qué? No tiene el llamado, ¿cierto? Para unos el llamado es las misiones, para otros el llamado es servir en la iglesia local, pero otros tienen otro tipo de vocación que también lo viven para la gloria de Dios. Por ejemplo, un médico. Algunos piensan que el anciano o el pastor o el misionero, por el lugar donde se encuentra, vive más para la gloria de Dios que el médico, o que el agricultor, o que la ama de casa. ¿Será esto así? No, porque todos hemos recibido llamados diferentes. Y si todos en la iglesia fueran pastores, no habría miembros. Si todos fuesen misioneros, no habrían iglesias locales. Dios, y más adelante vamos a ver que el Señor subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hermanos, un hermano contaba, contaba, hablaba de una ilustración, y él decía que si 2 ángeles fueran enviados a la tierra, o 3 ángeles fueran enviados a la tierra, uno para que fuese rey de algún imperio, otro para ser pastor de una iglesia y otro para ser barrendero,
los 3 ángeles lo harían con la misma alegría, con el mismo gozo, porque lo harían de todo corazón para el Señor. Así que, hermanos, no debemos estar frustrados por lo que no hemos alcanzado para el Señor o por lo que no hemos hecho para el Señor, pero tampoco debemos sentirnos conformes. O sea, no debemos estar frustrados, pero tampoco conformarnos, porque tal vez el Señor quiera que hagamos más de lo que estamos haciendo. Podríamos preguntarnos, ¿estamos haciendo todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para su obra? ¿Qué llamados ha sentido usted del Señor? ¿Qué deseos el Señor ha puesto en su corazón? Recuerden, hermanos, solo una vida y muy pronto pasará. Solo lo que hagas para Cristo quedará. Es una frase que varios autores han citado. No sé a quién atribuírsela, pero la he leído a John Piper, se la he leído a William MacDonald y a varios otros. Pero habla de una realidad, hermanos, de nuestra vida. Nosotros llegamos a Cristo, Él nos trajo hacia Él con un llamado. Y ese llamado general es vivir para la gloria de Dios, ¿cierto? Pero si solamente decimos que debemos vivir para la gloria de Dios, es algo como muy, muy general, muy abstracto. Bueno, y entonces, ¿qué debo hacer para la gloria de Dios? Y ahí es donde entra la palabra vivir, el ruego que Pablo hace. Por eso esta parte, como les decía al principio, es tan práctica, porque Pablo entra al vivir en la práctica. Y esto implica muchísimas cosas, pero vivir, dice que ese vivir debe ser como es digno del llamamiento con que fuimos llamados. Entonces, otra vez, y el trabajo nos queda a cada uno de nosotros de meditar en esto. No debemos sentirnos frustrados, ¿cierto? Porque tal vez, no sé, soñamos muchas cosas en el pasado y hasta el momento no las hemos cumplido. Por ejemplo, hace como 10 años, yo tuve un sueño, y no voy a hablar aquí como los carismáticos, tuve un sueño, en el sentido de que soñé, ¿cierto? Y tenía una visión, y le pedí al Señor, Señor, yo quiero esto en tu obra. Y han pasado 10 años, dentro como de 3 años voy a tener 40, y pues todavía no se ha cumplido, no hay indicios, y es algo que tiene que ver con las misiones en Colombia, pero siento que no es tanto las misiones transculturales, sino como de ir a un lugar diferente donde no haya asamblea, otro departamento, la Amazonía, la Orinoquía, establecer una obra allí. Ese es un sueño, pero ¿quién dispone que ese sueño se haga realidad o no? Dios. Uno puede forzar las cosas y comprar los pasajes y arrancar, pero no se trata tampoco de eso. Y no se trata de que entonces yo viva frustrado porque no hay una iglesia en Yopal de 200 miembros empezada desde cero. No, hay que, como dijo también otro misionero,
creo que fue Hudson Taylor o William Carey, haz lo que puedes donde estás con lo que tienes. Ese es el llamado, hermanos. Haz lo que puedas donde estás con lo que tengas. Hermanos, y en este momento, ¿dónde estamos? En Río Sucio. ¿Qué podemos hacer por el Señor? Hermanos, muchas cosas. Como dijo otro misionero, y hoy es la noche de las citas, esto también es de Hudson Taylor o de William Carey, no sé, tengo esta ahí. ¿Quieres grandes cosas para Dios? Intenta grandes cosas para Dios. Hermano, muchas veces nos conformamos, y ese es el otro punto, de que, no, pues yo voy los martes, yo voy los viernes a la capilla y para ahí cada 3 meses hago una visita, y si alguien me pregunta, ¿usted es cristiano? Venga, hábleme de la palabra, le hablo. Hermano, no se trata de eso. Fuimos llamados con una esperanza, hermanos. Hermanos, siempre me ha llamado tanto la atención ese texto de Filipenses. Filipenses capítulo 3. Perdón, hermanos, Filipenses capítulo 1. Ya vamos terminando. Y pues quedó faltando los otros versículos, pero los dejamos para la próxima. Filipenses capítulo 1, versículo 21. 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, y noten este versículo, me ha llamado mucho la atención. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Como dice en el versículo 22, por causa de la obra, por beneficio de la obra. Hermanos, y la pregunta es, ¿por qué Dios no se lo ha llevado a usted? Porque en el momento que creímos y nos convertimos, el Señor no nos arrebató. Y cada que alguien fuera creyendo, va siendo arrebatado por el Señor. ¿Por qué? Pues bueno, hay varias razones. Una, porque si todos los cristianos ya hubiesen sido arrebatados, ¿quién va a predicar el Evangelio? Esa tarea es para nosotros. En otras palabras, no creemos y el Señor nos une inmediatamente al pueblo celestial, porque nos tiene con un propósito en su obra. Pero muchas veces y en muchos casos, muchos creyentes han llegado a Cristo, han llegado a la iglesia sin una vocación, o ciegos más bien, porque el Señor tiene algo para cada uno, el Señor tiene dones para cada uno, el Señor tiene llamados para cada uno. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde radica el problema? ¿En Dios? ¿O en los miembros de la iglesia? En los miembros de la iglesia, en los cristianos, porque muchos aún pasando muchos años no saben cuál es el propósito que Dios tiene para ellos. Y sí, está bien hacer muchas cosas aquí o allí, pero Dios tiene un don,
Dios nos ha llamado con una vocación a cada uno de nosotros. Y el problema está por causa del pecado en el creyente que está cegado, adormecido, y que por falta de interés, por falta de amor por la obra, y yo no sé por qué otras razones, no ha podido descubrir cuál es el don que tiene para ponerlo a funcionar. Y en otras ocasiones hay creyentes que saben cuál es el llamamiento, cuál es la vocación con que fueron llamados, pero por falta de compromiso, por falta de amor por la obra. Recuerden, Pablo quería quedarse. Y él dice, yo no sé qué escoger, estar con Cristo es muchísimo mejor, pero me quiero quedar porque es más beneficioso para la obra, para los hermanos, es la idea, para servir a la iglesia, para vivir para la gloria de Dios. Os ruego que viváis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Pero porque muchos no están sirviendo, por falta de compromiso, por falta de interés, por un pecado en su vida. Tantas cosas que impiden que la iglesia funcione. Imagínense, hermanos, su cuerpo. Usted en su cuerpo tiene muchos miembros y que la nariz le funciona muy bien. Ustedes de lejos siente, por allá están cocinando sancochito, por allá están fritando chorizos, y le funciona muy bien la nariz, pero los ojos no le funcionan, y los pies le funcionan muy bien, pero las manos no. Y puede hablar muy bien, pero casi no escucha. Los oídos le funcionan a medias. ¿Cómo es su calidad de vida? Hermanos, la iglesia a veces es así. Hay algunos miembros que funcionan muy bien en la iglesia, tristemente muchas veces desconectados de otros. Y a veces criticamos mucho, ¿cierto?, esas ruedas sueltas, ¿cierto? Porque no es la voluntad de Dios que trabajemos como ruedas sueltas, aislados de los otros. Pero muchas veces hay ruedas sueltas. ¿Por qué? Porque solo algunos miembros funcionan. Y de ahí el otro punto al cual no pudimos llegar hoy. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pero era, creo yo, necesario entender, antes de hablar de la unidad, entender cuál es el llamamiento de cada cristiano. Porque si entendemos que el llamamiento es para vivir para Él, ser prisioneros de Él, vivir una manera de vivir para Dios, que agrade a Dios de acuerdo al llamado que cada uno tenemos. De acuerdo al llamado que cada uno tenemos. Porque a veces el cuerpo no funciona bien, porque muchas veces estamos oliendo con las orejas, escuchando con los ojos y viendo con la nariz. Suena chistoso, o raro, o a chiste malo, pero así es una iglesia, cuando solo algunos miembros están sirviendo, funcionando, y en muchas ocasiones muchos miembros tienen que servir en un área en la cual no fueron llamados, por negligencia de otros miembros que deberían estar ocupando esa posición, y por necesidad, porque alguien lo tiene que hacer.
Por ejemplo, ¿quién es el consejero en la iglesia? ¿Quién es el hermano que trabaja en la iglesia en el ministerio de aconsejar? ¿Quién es? ¿Alguien puede decirlo? No, porque no lo hay. No hay un hermano que tenga como ministerio ¿el qué? El aconsejar, la consejería bíblica. Algunos lo hacemos, pero tal vez no lo hacemos de una manera muy efectiva, porque eso también es un llamado. Y así podríamos mencionar muchos ejemplos más, pero se acabó el tiempo y lo dejamos para el próximo estudio. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es eficaz. Tu palabra alumbra nuestros ojos. Gracias, Señor, por este tema tan importante. Y aunque no llegamos al punto de